El Arca de la Alianza se erige como uno de los objetos más enigmáticos y venerados de la historia. Según relata la Biblia, sirvió como morada física de Dios entre los israelitas, simbolizando no solo la fe, sino también su santísima presencia y poder en la tierra. Lejos de ser un artefacto casual, el arca fue construida bajo la guía divina explícita, y sus especificaciones se ajustaban perfectamente al libro del Éxodo. Su lugar designado era el lugar santísimo, la cámara más sagrada del tabernáculo, oculta a todos excepto al sumo sacerdote, quien solo podía acercarse una vez al año. Ahora, imaginen, ¿qué pasaría si esta legendaria arca realmente se encontrara? ¿Y si, al abrirse, se desarrollaran acontecimientos que nadie podría haber previsto? Bienvenidos a Milagros de Cristo. Explora las señales, profecías y verdades ocultas de la Biblia. Si crees en los milagros, dale me gusta a los vídeos, suscríbete y activa la campanita para unirte a nosotros y ver lo que Dios está haciendo hoy. Para comprender realmente el misterio y la majestuosidad del Arca de la Alianza, primero debemos mirar en su interior, a sus contenidos sagrados. Hebreos 9:4 nos revela que el arca contenía 3 símbolos poderosos, las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que milagrosamente floreció, y un recipiente de oro lleno de maná. Cada uno de estos objetos era mucho más que un simple artefacto. Las tablas de piedra, talladas por el propio dedo de Dios, representaban su ley divina y el pacto con Israel. El maná recordaba a Israel la provisión milagrosa de Dios durante sus 40 años en el desierto. Y la vara de Aarón, una simple vara que se transformó en serpiente y luego floreció con almendros, era la prueba del sacerdocio elegido por Dios. Pero hay un significado aún más profundo. Estos objetos sagrados también daban testimonio de los fracasos de Israel. Se quejaron amargamente del maná, se rebelaron contra el liderazgo de Aarón y rompieron repetidamente los mandamientos de Dios. Entonces, ¿por qué Dios encerraría estos símbolos de rebelión en su vaso más sagrado? La respuesta está bajo el propiciatorio, una tapa de oro puro adornada con 2 querubines enfrentados. Una vez al año, en Yom Kippur, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y rociaba la sangre de un sacrificio sobre el propiciatorio. Este acto sagrado declaraba que la gracia de Dios cubría los pecados de Israel. Es una verdad profunda, aunque el arca contenía recordatorios del fracaso humano, Dios decidió fijar su mirada en la sangre expiatoria, no en la rebelión. Su misericordia triunfó sobre el juicio, prefigurando el sacrificio supremo de Jesucristo por el mundo. Durante siglos, el paradero del arca ha sido un misterio. Desapareció durante la conquista babilónica de Jerusalén. ¿Fue destruida? ¿O escondida, esperando el momento perfecto de Dios? A finales del siglo XX, el explorador Ron Wyatt afirmó haber encontrado el arca enterrada bajo el Gólgota, el mismo lugar de la crucifixión de Jesús. Según su relato, fue guiado a una cámara subterránea profunda, donde descubrió el arca oculta bajo escombros y piedras. Lo que Wyatt dijo haber encontrado era aún más asombroso, sangre seca sobre el propiciatorio. Cuando supuestamente se analizó, reveló solo 24 cromosomas, 23 de una madre y un solo cromosoma, lo que indicaba un origen milagroso sin un padre humano. Wyatt creyó que esta era la misma sangre de Jesús, que sobrenaturalmente había goteado desde la cruz hasta el arca oculta, diseñada divinamente para ese propósito. Wyatt también afirmó que sus intentos de filmar o documentar el arca fueron misteriosamente bloqueados. Más tarde, relató haber visto a 4 ángeles custodiando la reliquia sagrada. Según él, los ángeles dijeron que la revelación del arca al mundo solo ocurriría cuando se impusiera una ley religiosa global. Hasta entonces, debía permanecer oculta, esperando su momento señalado en el plan de Dios. Más allá del arca, el verdadero acceso. La Biblia revela una verdad profunda: cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, Mateo 27:51. Esto no fue un simple accidente, fue un acto cargado de simbolismo. Declaró que el acceso directo a Dios ya no estaba limitado a un solo hombre, a una tribu o a un espacio sagrado específico. A través de Jesús, cada creyente tiene ahora acceso directo a la presencia divina. Todo en el arca, de hecho, apuntaba a Cristo. El propiciatorio, la tapa de oro del arca, prefiguraba a Cristo como nuestra expiación definitiva.
La sangre rociada sobre él anticipaba claramente el sacrificio de Jesús. El sumo sacerdote, que una vez al año entraba al lugar santísimo, era una sombra del verdadero y eterno sumo sacerdote, Jesús. Hebreos 9, 11-12 lo expresa con belleza. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que, aunque el arca no llegue a ser encontrada nunca, su propósito ya ha sido plenamente cumplido. La ley, el sacerdocio y todos los sacrificios anteriores no eran más que sombras que señalaban el sacrificio perfecto y final, Jesucristo. El poder del arca y nuestra conexión actual. La Biblia advierte de la santidad extrema del arca, tocarla sin autorización podía causar la muerte. Recordemos a Uza, en 2 Samuel 6, quien murió al instante por intentar sostener el arca cuando los bueyes tropezaron. El arca no era un simple relicario antiguo, era una manifestación física del carácter santo e inmutable de Dios. Entonces, ¿qué sucedería si alguien encontrara y abriera el arca hoy? Algunos creen que podría desatar un juicio divino. Otros piensan que podría provocar un despertar de fe a nivel mundial, confirmando la veracidad de las escrituras y sacudiendo los cimientos de la ciencia y la creencia moderna. El Arca de la Alianza, más allá de un artefacto. En última instancia, el Arca de la Alianza trasciende su identidad como un simple artefacto antiguo. Fue una sombra de una realidad mucho mayor, el ardiente deseo de Dios de habitar íntimamente con su pueblo. Con la venida de Jesús, esa sombra se convirtió en gloriosa realidad. Ahora, gracias a Él, ya no necesitamos una caja dorada para encontrarnos con Dios. Solo necesitamos creer. ¿Volveremos a ver alguna vez el arca? Eso es un misterio que pertenece únicamente al conocimiento de Dios. Pero, tanto si la encontramos como si no, ya poseemos algo infinitamente más valioso, un Salvador vivo, un nuevo pacto y una conexión directa y sin intermediarios con Dios mismo. Y eso, verdaderamente, va más allá de toda comprensión. La reclamación etíope y los misterios de Jerusalén. La Iglesia Ortodoxa etíope afirma que el arca reposa en una pequeña capilla en Aksum, llevada allí por Menelik, hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Según esta tradición, el arca está custodiada por un solo monje, quien nunca puede abandonar los terrenos sagrados ni permitir que nadie más la vea. Este secretismo extremo ha generado no poca duda sobre la autenticidad de la reclamación. Por otro lado, algunas teorías sugieren que el arca fue escondida cerca de Jerusalén antes de la invasión babilónica, quizá en uno de los lugares secretos mencionados en el rollo de cobre, parte de los rollos del Mar Muerto. Aunque intrigante, hasta ahora no hay pruebas concretas que respalden esta hipótesis. Respecto a su futuro, muchos eruditos judíos creen que, si el arca es hallada, será colocada en el tercer templo, el cual, según la profecía, será construido en Jerusalén durante los tiempos finales. El verdadero propósito del arca, cumplido en Cristo. La Biblia ofrece una perspectiva crucial. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, Mateo 27, 51. Este acto simbólico declaró que el acceso directo a Dios ya no estaba restringido a un sumo sacerdote, a una tribu o a un lugar sagrado. A través de Cristo, todos los creyentes ahora tienen acceso abierto a la presencia de Dios. Cada detalle del arca apuntaba a Jesús. El propiciatorio simbolizaba a Cristo, nuestra expiación. La sangre rociada sobre él anticipaba su sacrificio en la cruz. El sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo representaba a Jesús, nuestro eterno sumo sacerdote. Hebreos 9, 11-12 lo afirma claramente. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que, independientemente de si el arca alguna vez se encuentra, su propósito original ya ha sido completamente cumplido. La ley del antiguo pacto, el sacerdocio y los sacrificios fueron meras sombras que señalaban al sacrificio perfecto, Jesucristo. La santidad del arca y sus posibles implicaciones futuras. La extrema santidad del arca queda subrayada en las advertencias bíblicas, tocarla podía ser mortal. Recordemos a Uza en 2 Samuel 6,
¿Quién murió instantáneamente al intentar sostener el arca cuando los bueyes tropezaron? Esto nos recuerda que no era un simple objeto religioso, sino una manifestación tangible de la santidad absoluta de Dios. Pero, ¿qué pasaría si el arca fuera encontrada y abierta hoy? Algunos predicen que podría desencadenar un juicio divino inmediato. Otros sugieren que podría provocar un despertar global de la fe, confirmando la veracidad de las escrituras y sacudiendo los cimientos políticos, espirituales y científicos del mundo moderno. El Arca de la Alianza, mucho más que un artefacto antiguo. En última instancia, el Arca de la Alianza no es simplemente un antiguo objeto sagrado, fue un anticipo, una sombra del deseo ardiente de Dios de habitar en comunión íntima con su pueblo. Con la llegada de Jesús, esa sombra se transformó en realidad gloriosa. Hoy, ya no necesitamos una caja de oro para encontrarnos con Dios, la fe en Cristo nos otorga acceso directo y pleno a su presencia. ¿Veremos alguna vez de nuevo el arca? Solo Dios lo sabe. Pero la verdad es que ya poseemos algo infinitamente más valioso, un Salvador vivo, un nuevo pacto y una conexión inmediata con el Creador del universo. Y eso, verdaderamente, es asombroso. El misterio y el poder del arca, comprendiendo su contenido. Para desentrañar la profunda fuerza y el misterio del arca, primero debemos comprender el tesoro que guardaba en su interior. Según Hebreos 9, 4, entre sus paredes doradas se encontraban 3 objetos supremamente sagrados, las tablas de piedra grabadas con los 10 mandamientos, la vara de Aarón que milagrosamente floreció, y un recipiente de oro lleno del maná celestial. Pero estos no eran simples artefactos, cada uno era un testimonio vivo. Las tablas de piedra, inscritas por el propio dedo de Dios, simbolizaban su ley santa, el estándar moral y espiritual dado a Israel, recordándoles constantemente su pacto con el Altísimo. El recipiente con maná evocaba el cuidado sobrenatural de Dios, que alimentó a su pueblo durante 40 años en el árido desierto. Y la vara de Aarón, que en Egipto se había transformado en serpiente y más tarde floreció con almendros, confirmaba de manera inequívoca el sacerdocio escogido por Dios y la designación divina de Aarón. Un profundo paradoja, santidad y rebelión. Sin embargo, aquí reside una paradoja conmovedora. Estos símbolos sublimes de la intervención divina también eran recordatorios dolorosos de los fracasos persistentes de Israel. Se quejaron amargamente del maná, se rebelaron abiertamente contra la autoridad de Aarón y violaron una y otra vez los mandamientos escritos en esas piedras sagradas. ¿Por qué, entonces, el Todopoderoso habría de encerrar estos recordatorios de rebelión humana dentro de su objeto más santo? El diseño meticuloso de Dios. La respuesta está en el diseño perfecto de Dios. Él ordenó que estos elementos fueran guardados dentro del arca y cubiertos por el propiciatorio, una tapa de oro macizo, adornada con 2 querubines de oro, sus rostros inclinados el uno hacia el otro. Una vez al año, durante el solemne día de la expiación, Yom Kippur, el sumo sacerdote se aventuraba en el prohibido lugar santísimo para rociar sangre de sacrificio directamente sobre el propiciatorio. Este acto singular transmitía un mensaje potente, la gracia de Dios cubría la multitud de pecados de Israel. Aunque el arca contenía pruebas tangibles de las fallas humanas, los ojos de Dios se fijaban en la sangre expiatoria, no en el pecado. Su misericordia infinita prevalecía sobre el juicio merecido. La realidad final, cumplida en Cristo. Esta imagen, tejida a lo largo de siglos, apuntaba finalmente a su glorioso cumplimiento en Jesucristo. El propiciatorio simbolizaba a Cristo, nuestra propiciación definitiva. La sangre rociada prefiguraba el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Y el sumo sacerdote, que mediaba entre Dios y su pueblo, era solo una sombra de Jesús, nuestro eterno y perfecto sumo sacerdote. Hebreos 9, 11-12 lo declara con asombrosa claridad. Pero Cristo, habiendo venido como sumo sacerdote de los bienes venideros, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gracias por ver el vídeo. No te pierdas lo que viene, asegúrate de estar aquí para el próximo.